quién era el alto que estaba aquí. Estos. Buenos días, hermanos. No tuve oportunidad de saludar a todos, pero Dios los bendiga. Nomás les quiero informar que los asientos de atrás son los que se cobran más caros. No, es en serio, es en serio. No es cierto. Pero hay asientos aquí disponibles adelante, no tienen que estar castigados allá atrás. Entiendo la postura, yo también lo he hecho. ¿No? Una vez he estado casado 30 años con esta mujer que Dios me ha dado. Y lo digo con gloria a Dios, gloria a Dios. Y estábamos en una iglesia y empezaron a decir, saque sus tarjetas de crédito, ¿quién va a hacer una promesa de $25,000? Le digo a mi mujer, agarra a los niños y nos vamos. Eso es en serio. Gloria a Dios. Estamos en una iglesia donde tratamos que la gloria sea para Él nada más. Vamos a abrir nuestras Biblias, los que tengan Biblia, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1. El que no trajo Biblia puede seguirme aquí, pero todos deberíamos tener una Biblia. No una Biblia electrónica, no una Biblia en el celular, sino tener una Biblia. Todos los cristianos, creyentes, tienen que tener una Biblia y tener una Biblia de estudio. Gloria a Dios. Vamos a poner atención aquí en la pantalla. Y dice así, vamos a leer Hechos, capítulo 1, del versículo 1 al 3. Y dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Vamos a ponernos cómodos, hermanos. Como ya se habrán dado cuenta, vamos a hablar del libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Y sí es cierto, el título que tienen ustedes en sus Biblias dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero sabemos que es Dios el que hace posible todas las cosas. De hecho, si tú estás aquí, algunos de ustedes vinieron, ¿cómo se dice eso? Un poquito renuentes. Dios hizo posible que tú estés aquí. Y tal vez lo que vayas a escuchar ya lo has escuchado antes, pero todos los días, hermanos, todos los días, mientras estemos en esta tierra, tenemos esperanza. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y es muy importante que no rechaces la invitación que hace el Evangelio. Muy importante, muy importante. Esta segunda carta o libro, escrita a Teófilo, y no sé, como vamos creciendo con el Señor nos va cayendo el 20, ¿no? Como Teófilo, decía Teófilo, Teo, Dios, Filo, amante de Dios. Es el que ama a Dios. Así que me gustaría que todos ustedes fueran Teófilos. También yo. Y es un desconocido para la historia, fuera de su mención en Lucas y Hechos. Haya sido un creyente o no, nuestro hermano Lucas lo está tratando de convencer, lo está instruyendo
Y lo está instruyendo con hechos que son innegables. Excelentísimo Teófilo, ahora sugiere que tiene un puesto alto en algún lugar en Roma. Es una obra que contiene una historia del ministerio y los milagros del Espíritu Santo hechos a través de los apóstoles. Una especie de diario de sus acciones. Ahora, esta palabra obra, vamos a ver aquí arriba, dice hechos. Originalmente pudo no haber tenido título alguno. Los manuscritos griegos lo titulan Hechos y muchos añaden de los apóstoles. Hechos de los apóstoles. La palabra griega traducida hechos, y es la palabra que vamos a ver aquí, praxis, y esta palabra praxis, práctica, la forma en que vive una persona, también es una palabra que frecuentemente es usada para describir los logros de los grandes hombres. Entonces, vamos a ir al cielo por medio de la gracia, right? Por medio de la gracia, por la fe, por la práctica. Vamos a ir al cielo por medio de la gracia, por medio de la fe, practicando estas cosas. Les voy a dar un ejemplo. Aquí en Mateo 16:27 podemos ver esta palabra hechos. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. No hay muchos retos de interpretación. El hecho es que el libro de los Hechos no es un libro, no es un tratado teológico como Romanos o Hebreos. Contiene relativamente pocos retos teológicos. Es un diario de los Hechos de los Apóstoles. Fue escrito en griego originalmente, pero dicen que existía una copia en hebreo. Entonces y esto es histórico, fue escrito en griego originalmente. La autoridad de este libro no se ha puesto en dudas. Los escritos de los primeros padres de la iglesia, como Ireneo, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Orígenes, Eusebio, Jerónimo, afirman que Lucas fue el autor. Lucas no fue un hombre tan popular en ese tiempo. Solo es mencionado en 3 ocasiones en la Biblia. Y entonces es muy posible que si alguien quisiera falsificar el libro, no hubiera usado el nombre de Lucas. Nunca falta un pelo en la sopa. Hubo un hereje, Cerinto, intentó desacreditarlo y no fue aceptado por otra clase de herejes llamados severianos, de Severo, discípulo de Tasiano. Entonces tenemos una historia de más de 30 años hecha por un testigo ocular de muchos de estos hechos, hecha por un historiador, hecha por un doctor, hecha por una persona que se tomó el trabajo meticulosamente de entrevistar a muchos de estos testigos, desplegando un conocimiento íntimo de leyes y costumbres romanas. Algunos creen que el libro de los Hechos fue escrito después de los 70s, después de la caída del templo y de la caída de Jerusalén. Pero la mayoría de los eruditos creen que fue antes. El hecho es que el libro de los Hechos no
luego dice qué pasa con Pablo, cómo termina, cuál es en el último arresto de Pablo y cómo termina la vida de Pablo. Entonces es más probable que se escribió mucho antes del final del primer encarcelamiento romano de Pablo. Esto es fascinante. La historia de este libro es fascinante. Ahora, ¿quién de ustedes ha pasado una experiencia impresionante? Impresionante. Voy a decir algo. Por ejemplo, cuando un hijo se te enferma, impresiona. Ustedes se pueden acordar dónde estaban, los que tienen mi edad más o menos, dónde estaban cuando pasó San Juanico. ¿Dónde estaban cuando cayeron las Torres Gemelas? Nos acordamos de estos hechos, ¿verdad? ¿No nos acordamos? Claro que sí. Estoy seguro que si les pregunto a los que tienen edad suficiente, van a acordarse dónde estaban cuando cayeron las Torres Gemelas. Ahora, estamos ante algo más impresionante aquí. Estamos ante la palabra de Dios. Esto debería estar realmente en nuestra prioridad. Yo voy a usar un ejemplo. Imagínense que vamos a ir de indocumentados a Estados Unidos y venimos de un país lejano. Cuando es una persona indocumentada, tiene que ir viendo, digamos, su adrenalina está al máximo y va viendo cada pasaje, cada parada, cada lugar, se lo va acordando. Este es el libro de los Hechos, hermanos. El libro de los Hechos, como la Biblia completa, debe de tener esta prioridad en tu vida y te debes de acordar lo que el libro de los Hechos y la Biblia completa dice, porque la palabra de Dios es vida. Así que eso es lo que hacemos. Leemos la Biblia. Y en esta iglesia leemos la Biblia de manera expositiva. Versículo por versículo. Y eso es maravilloso, porque te acuerdas de cada parada, de cada lugar que pasaste. Eso es maravilloso. Y el conocimiento, lo que aprendemos es el poder de Dios, es el milagro de Dios. Dios nos abre el entendimiento para que podamos estudiar su palabra. Así que el libro de los Hechos narra el poder del Evangelio de Cristo y el crecimiento de su iglesia. Narra el poder del Evangelio de Cristo y el crecimiento de su iglesia. La iglesia pertenece a Cristo y este es su Evangelio, el cual ha usado para llegar a los hombres. El Evangelio es el único puente entre los hombres y Dios. Cristo es la única manera de ser salvo. Ahora, también la Biblia es el libro más honesto que puedas tú leer, porque registra todas las cosas, aún la oposición. Entonces vemos en el libro de los Hechos también esta oposición al Evangelio. Así que voy a hacer un pequeño resumen hasta ver hasta dónde llegamos del libro de los Hechos. Primero tenemos la promesa del Espíritu Santo. Y esta promesa del Espíritu Santo, la que leíamos cuando iniciamos, dice que Cristo se presenta durante 40 días, con muchas pruebas incuestionables, apareciéndoles y hablándoles acerca del reino de Dios. Qué hermoso. Y les manda a ellos, a los discípulos, que vayan a Jerusalén y que esperen ahí la promesa. Ahora, esto es maravilloso, porque dice la Biblia que Juan bautizó con agua, pero que Cristo
que el Espíritu Santo iba a bautizar con el poder, con el Espíritu Santo. Después tenemos la ascensión. Y la pregunta es, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y esa es la pregunta que le hacen los discípulos al Señor Jesucristo. La respuesta es, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué cosa más maravillosa. Y estando con ellos, el Señor Jesucristo ascendió. Fue tapado por unas nubes. Y dos ángeles les preguntaron a los discípulos y les dicen: varones, ¿por qué ponen su mirada en el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. No sé si tú, al escuchar esto, no se llena tu corazón de esperanza. Este mismo Jesús que subió al cielo regresa por su pueblo. Este mismo Jesús. Elección del sucesor de Judas. Echaron suertes, la suerte cayó sobre Matías. Y ahora tenemos la inauguración, la venida del Espíritu Santo. Y eso no significa que el Espíritu Santo no estuviera aquí. El Espíritu Santo es copartícipe con la creación de este mundo. Ahora tenemos la inauguración de la iglesia. Este día de Pentecostés. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas y fueron habilitados. Quiere decir que esta autenticación de la iglesia es para que la iglesia sea habilitada con dones. La iglesia va a crecer. Pero solo es para esta inauguración. Digamos, estos milagros se van a repetir a través del libro de los Hechos y se van a repetir, pero cuando el canon, cuando la Biblia se cierra, muchos de estos milagros ya no van a ser actuales. Ahora, ese día de Pentecostés, todos estaban unánimes y juntos. Fíjense qué maravilloso. La Biblia dice, estaban unánimes y juntos. A veces podemos estar juntos, pero no unánimes. A veces podemos estar separados, pero unánimes. Y esto es maravilloso. Primer discurso de Pedro, 3,000 personas se salvan. En el primer discurso de Pedro se salvan 3,000 personas. Discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, 5,000 personas. 5,000 personas son salvadas. Pedro cura a un cojo. Y esto es maravilloso porque el cojo se aferra a él y no lo quiere soltar. Y la gente está atónita porque conocen a este cojo. Y este cojo ha estado inválido, ha estado por mucho, mucho tiempo.
Y la pregunta que hace Pedro es esta: ¿por qué os maravilláis? ¿Por qué os maravilláis? ¿Por qué poner los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? Y esto me fascina, porque los apóstoles van a hacer algo muy claro, muy certero. Van a decir que el mismo Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac, es el mismo Dios que está obrando milagros en ese momento. ¿Qué problema tienen las sectas con el libro de los Hechos? ¿Cómo pueden negar que es el mismo Dios? Ahora, todas las cosas tenían en común, y había una multitud que había creído de corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Eso podría suceder hoy? Sí, claro que sí. Eso podría suceder hoy en la iglesia de Cristo. Claro que sí, claro que sí. ¿Cuál es el problema? Nuestro corazón turbio. ¿Sí? Ese es el problema. Ahora, el trasfondo de esto es que los discípulos, los creyentes, sabían que Cristo iba a regresar pronto. Cristo va a regresar pronto, más pronto de lo que tú te imaginas. Otra cosa que es muy importante: Cristo les había dicho que iba a pasar en el 70 y ellos creían su palabra. ¿Ustedes creen la palabra de Dios? Porque está en blanco y negro. Haríamos bien en creer la palabra de Dios. Cristo les había dicho a los discípulos: esto va a suceder, esto va a suceder, esta es la profecía. Escapen por su vida, con su vida. ¿Sabemos cómo escapar con nuestra vida hoy? Claro que sí. Cristo es nuestra única esperanza. Aquí en la pantalla, Ananías y Zafira. ¿Sabemos qué pasa con ellos? A veces me he preguntado, ¿por qué hay diferentes personajes que obviamente aborrecen a Dios en el libro de los Hechos? Tenemos magos, tenemos hechiceros, tenemos diferentes tipos de gentes, pero el castigo sobre ellos es fuerte, es la muerte. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ahora, muchas señales y maravillas. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Señales y prodigios. Nadie podía negar esto. Esto era evidente. Algo estaba pasando ahí sobrenatural. Pero la gente los respetaba, pero no se juntaban con ellos. En esa iglesia se muere la gente. Hermanos, entre más santidad hay en tu vida, más cerca estás de Dios. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. Porque los hombres que nos han predicado, la razón por la que este lugar existe es por una predicación que una vez escuchamos.
Existe por la soberanía de Dios, por supuesto, pero estos hombres vivían en santidad. Esta santidad deberíamos de procurarla, deberíamos de perseguirla. Ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y el Señor aumentaba el número de los hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y los lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Entiendo. No era la sombra de Pedro que curaba, sino el Señor curaba. ¿Sí entiendo? Pero sacaban a los enfermos para cuando menos, a lo menos, la sombra cayera sobre alguno de estos enfermos. Pedro y Juan son perseguidos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entonces, tenemos que son arrestados y después son liberados por un ángel. Y a Pedro se le va a hacer costumbre esto, porque van a venir los ángeles a liberarlo. Y lo vamos a ver en el libro de los Hechos. Digamos, Pedro está arrestado, vienen los ángeles y lo sueltan. Ahora, ¿fueron liberados? ¿Escaparon? Escaparon de lo que les iba a pasar, ¿sí? Y estaban ahora enseñando. No fueron liberados para escaparse, no fueron liberados para ir a esconderse, fueron liberados para estar enseñando. Ahora, tu vida, ¿tú cómo la ves? Como creyente, ¿cómo la ves? Como una persona que ha llegado a un punto donde se ha estancado, donde no ha seguido creciendo en el Evangelio, donde no es un testigo para el Evangelio. ¿Cómo vemos nuestras vidas? Porque estos hombres escapan con su vida, pero no escapan con su vida para ir a disfrutar en algún hotel, en algún resort. Escapan con su vida para ir a predicar el Evangelio. Te pregunto a ti que eres padre. Tú que eres padre, ¿predicas el Evangelio en tu casa? Porque es tu responsabilidad predicar el Evangelio. Discúlpeme, hay prioridades en esta vida. Hay cosas de las cuales depende la vida. Esta es el Evangelio. Es nuestra responsabilidad como varones de familia predicar el Evangelio. Ahora, como dicen aquí en Mérida, no faltó un alma caritativa. Aquellos que estaban en la cárcel y que ya no están en la cárcel, esos están predicando el Evangelio. ¿Cómo? Sí, están ahí en el templo predicando el Evangelio. Así que los fueron y los medio arrestan, no queriendo mayugarlos mucho. Como dicen aquí en Mérida, no los querían estropear, los agarraron. Había mucha gente, había muchos testigos. Los llevan. Y entonces ahora están ante este concilio. ¿Qué vamos a hacer con estos? Ya los metimos en la cárcel. Ya los amenazamos. Aquí en la pantalla. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo,
mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y se dirige a sus compatriotas. Les dice: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Teudas dijo que era alguien. Eso dice la Biblia, literal. Teudas dijo que era alguien. Y se levantó con 400 personas, pero fue muerto. Y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Dijo que era alguien, pero fue reducido a nada. Después vino Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra de los hombres se desvanecerá. Lo que está diciendo Gamaliel muy sabiamente, que si este movimiento es de los hombres, no va a llegar muy lejos, se va a desvanecer. Pero si es de Dios y ustedes se oponen a este movimiento, se van a hallar luchando en contra de Dios. Y eso no va a prosperar. Después tenemos esta elección de los 7 diáconos. Y esto es maravilloso. Esta elección de los 7 diáconos es llamada en la Biblia uno de los lugares o uno de los eventos más peligrosos. Uno de los eventos más peligrosos del libro de los Hechos. Y la razón por la cual es peligroso es porque se había levantado un rumor en la iglesia. ¿Se dan cuenta de lo peligroso? Los rumores en la iglesia. Sabiamente, el Espíritu Santo va a aplacar este rumor. Y el rumor era este: que las viudas griegas no estaban siendo atendidas de la misma manera como estaban siendo atendidas otras viudas. Ahora, vean lo que dicen los apóstoles. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servirle las mesas. Bueno hay varias. Entonces, no es bueno que dejemos las mesas. Ahora, hay varias posturas por la cual la razón por qué por qué las viudas estaban quejando. Y esta es la postura que más me gusta. El que reparte y comparte se agarra la mejor parte. Es muy posible que las personas que estaban repartiendo eran judías. Y entonces la repartición no estaba siendo equitativa. Arresto y martirio de Esteban. Qué maravilloso. La defensa de Esteban no hay forma de defenderse. Lo que este hombre afirma es cierto. Saulo persigue a la iglesia. Ahora, Saulo consentía en su muerte. Saulo consentía en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hubo una gran persecución. Digamos, toda la gente fue esparcida por la tierra de Judea y Samaria. ¿Sabes quiénes no corrieron? Los apóstoles. ¿Por qué no corrieron los apóstoles? Porque los apóstoles ya estaban muertos. Escúchame, los apóstoles ya habían dedicado su vida a Cristo. Los apóstoles el pueblo temía a los apóstoles
Los apóstoles podían hacer prodigios. Los apóstoles no corrieron, se quedaron. Ahora, hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces tenemos que había esta persecución, le había costado la muerte, la vida a Esteban, y vemos que hombres piadosos lo habían enterrado. Ahora, esto es maravilloso. Estos hombres piadosos no temieron al gobierno. Si un hombre era apedreado, no se le permitía que fuera enterrado en las tumbas de la ciudad. Había que sacarlo afuera. Este es el cristianismo, aunque te estés durmiendo. Este es el cristianismo, es el poder de Dios. Pero no es el poder de Dios para todos, es el poder de Dios para los que han nacido de nuevo. Aquí en la pantalla tenemos esta predicación en Samaria. Y ustedes saben el trasfondo de los samaritanos. Nadie los quería. Eran una mezcla de entre otras razas y los samaritanos. Nadie los quería. Pero ¿qué pasa en Samaria? Es recibido el evangelio. Es recibido el evangelio. Felipe predica el evangelio y causa tanto éxito que es recibido el evangelio. Entre estos que dicen ser creyentes está uno que se llama Simón el mago. Ahora, Simón el mago decía tener un gran poder. Los apóstoles son llamados a ese lugar por el éxito que está teniendo el evangelio y van a poner las manos sobre los discípulos, sobre los nuevos creyentes. Pero evidentemente no van a poner las manos sobre Simón el mago. A lo que Simón el mago dice: yo quiero comprar ese poder. Les ofreció dinero para comprar tal poder de conferir los mismos dones a quien quiera que pusiera las manos. Comprar este poder. ¿En cuántos lugares se practica esto? Nuestros hermanos reformados acusaban a la Iglesia Católica de vender indulgencias, de vender la salvación, de ponerle un precio a las cosas. ¿En cuántos lugares hoy que se dicen ser cristianos se venden las cosas espirituales? De ahí viene la palabra, esta simonía. Comprar y vender cosas espirituales o lo que se relaciona con ellas se llama comúnmente simonía. Esta es una perversión. Ha prevalecido primeramente en Roma y en sus papas, pero ahora ha infectado el mundo. Felipe y el etíope. Es maravilloso esto. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candens, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Esto es maravilloso. El Espíritu Santo hablando a Felipe: acércate a ese carro. ¿Entiendes lo que lees? ¿Cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique?
Vemos la conversión, vemos el bautismo del eunuco, conversión de Saulo. Ahora, esta conversión de Saulo es muy famosa, vamos a hablar muy brevemente de ella. Todos la conocemos. Pablo, aquel testigo para la fiscalía, ahora se vuelve testigo para la defensa. Aquel hombre que iba para un rumbo, ahora va para otro rumbo. Aquel que los perseguía, ahora ama al pueblo de Dios. Pero su conversión es tan ruidosa que hace efecto hasta en el gobierno romano. Mucha de la persecución es aplacada por la conversión de Pablo. Curación de Eneas. Me fascina esta parte. Jesucristo te sana. No Pedro sana, no Pablo sana, no Bernabé sana. Jesucristo te sana. Y es levantado este hombre. Dorcas es resucitada. Me fascina esta parte, porque Dorcas era una mujer piadosa, amada por su iglesia. Hermanos, procuremos esto. Dorcas era una mujer piadosa, amada por su iglesia. Dice la Biblia que ella hacía vestidos, hacía cosas, que le regalaba a los hermanos. Cuando su cuerpo está tirado allí, las hermanas están llorando y están mostrándole al hermano Pedro todo lo que había. Mira todo lo que hacía ella. Honrando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Dorcas también es resucitada por el poder en el nombre del Señor Jesucristo. Pedro y Cornelio. Me fascina esta parte, voy a ir lo más breve que se pueda. Pedro y Cornelio me fascina por el hecho de que los dos están orando. Y esa es mi pregunta para ti. ¿Cuánto tiempo pasas en oración? Yo tengo que pedir perdón a Dios porque no paso el tiempo que debería yo pasar. Eso es para mí en oración. Pedro y Cornelio, los dos están orando. Ahora, Cornelio era un hombre que dice la Biblia que era un centurión, tenía gente a su cargo, tenía 100 soldados, temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Pedro el apóstol está orando cuando tiene esta visión, tiene hambre y está esperando que le terminen de cocinar algo y tiene esta visión. Ustedes ahora entendemos qué es la visión, pero Pedro no la entendía. Es más, esta visión esta lectura de la Biblia que nosotros podemos leer hoy y entendemos exactamente lo que quiere decir, Pedro no lo entendía. Y es algo que se le va dando gradualmente a Pedro. Jacobo, muerto por la espada. Tenemos al primer apóstol que cae muerto. Ahora, este Jacobo no es el hermano del Señor, sino Jacobo es uno de los hijos de los llamados del trueno. ¿Se acuerdan de esa parte? Aquella mujer que se acerca a Jesucristo y le dice: tengo una petición. ¿Cuál es tu petición, mujer? Cuando tú estés en poder, en gloria, quiero que mis hijos se sienten, que estén uno a la derecha y uno a la izquierda. No sabes lo que pides. Entonces la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, se había acercado al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le dice: ¿no sabes lo que pides? ¿Acaso pueden beber de la copa amarga del sufrimiento que yo estoy a punto de beber?
Este es el primer mártir. Es bautizado con el mismo bautismo de muerte. Jacobo es muerto, pero el hermano Pedro es encarcelado. Como ya sabían que el hermano Pedro le gustaba escaparse por medio de los ángeles, le ponen 16 soldados. 16 soldados. Estaba encerrado con 16 soldados. Eso no fue suficiente para detenerlo en la cárcel. Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Maravilloso. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo. El Espíritu Santo, Dios, ordenó que así se hiciera. Pablo y Bernabé en Iconio son perseguidos. Y son perseguidos por predicar el Evangelio. Son perseguidos por ser fieles al Evangelio. Son perseguidos por hacer obras que el Señor les había mandado. El pueblo estaba muy dividido. La ciudad estaba dividida. Unos estaban con ellos y unos estaban en contra de ellos. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Entonces, huyen y siguen predicando el Evangelio. Un cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenían fe para ser sanado, y dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. El Espíritu Santo había escogido a Bernabé y a Pablo, ¿no?, para predicar el Evangelio. Ellos son obedientes y predican el Evangelio. Están haciendo obras que muestran el poder del Evangelio. Gloria a Dios. Pero eso les va a costar. Que hay gente que los quieran glorificar como dioses. Llamaban Júpiter a Bernabé y a Pablo Mercurio. El sacerdote de Júpiter había traído toros y guirnaldas. Los apóstoles rasgaron sus vestiduras. ¿Por qué hacen esto? Nosotros somos hombres igual que ustedes. Lo que deberían hacer es convertirse al Dios vivo. Y apenas, dice la Biblia, que apenas pudieron frenar esta situación. Apenas pudieron frenar esta situación. Ahora, llegaron de Antioquía, Iconio, unos judíos que los hicieron cambiar de parecer. Y casi le cuesta la vida a nuestro hermano Pablo. Pablo es apedreado hasta el borde de su muerte en Listra. Lo impresionante de esto es que después de ese apedreado y dejado por muerto, cuando se levanta y se va con los apóstoles a seguir predicando. Hechos 15, el concilio en Jerusalén. Entonces algunos descendieron de Judea y comenzaron a enseñar a los hermanos: si no os circundáis conforme a la costumbre de Moisés, no podréis ser salvos. Ahora, ya estamos terminando.
si no os circuncidáis de acuerdo a la costumbre de Moisés, no podéis ser salvos. Hay algo que digo, lo he dicho antes, siempre hay un pequeño fariseo en cada uno de nosotros. ¿Me escucharon? Un pequeño fariseo. Cristianos judaizantes y maestros entre ellos insistían. Nunca falta un pelo en la sopa. Versículo 2 dice aquí en la pantalla: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, y a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Esto se volvió algo terrible, un embrollo terrible. Pablo y Bernabé entonces deciden regresar a la iglesia principal, regresar a la iglesia más antigua, Jerusalén, para exponer esta situación. Aquí el versículo 3 en la pantalla. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que a Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Saben por qué es terrible esto? Porque son gente que dice haber creído en Cristo y sigue insistiendo en estar bajo el antiguo régimen. Siguen insistiendo. Ahora, estos eran antiguos fariseos que todavía, ellos creían que Jesús era el Mesías, profesaban su fe en Él, eran miembros de la iglesia, pero todavía conservaban muchas de estas costumbres farisaicas, y por lo tanto se decían que eran de esta secta. Ellos se levantan en oposición a Pablo. Si no circuncidas a estos hombres de acuerdo al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Escúchame. Somos salvos por gracia. Amén. Por medio de la fe. Ese es el único requisito para ser salvo. Amén. Sí. Entonces, vean, estas obras en el libro de los Hechos están en nadie, ningún hombre las hizo Dios. Dios inició estas obras, Dios continúa estas obras y Dios termina estas obras. Las obras que hacen los hombres para la gloria de Dios es para la gloria de Dios únicamente. No hay gloria en los hombres. Ahora, esta idea de la circuncisión era una idea muy judía. Ellos llegaron a pensar que si una persona no se circuncidaba, iba a ir al infierno. Por eso era molestoso esta situación. Pablo afirma esto en el libro de Corintios. Pablo afirma de que él va a hacer todo lo posible por predicar el evangelio. Va a trabajar más que todos. Se va a hacer como los judíos, se va a hacer como los fariseos, se va a hacer como ellos, con tal de alcanzar a muchos. Ahora, quiero que pongamos atención aquí. Ya estamos terminando. Aquí, a cada uno de nosotros como creyentes se nos dio un talento.
¿Estamos? Cada uno de nosotros tiene un talento. Eso es muy cierto. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero Dios ha depositado talentos en cada uno de nosotros. No nos equivoquemos, ¿okay? Aquí no hay pobrecitos. Eso es muy importante. Es muy importante. Porque no confundamos con la gracia, con el hecho de que no vamos a hacer ya nada por nadie. ¿Okay? Es muy importante esto. Porque Pablo afirma que hace más que todos y trabaja más que todos. Y es la gracia lo que lo hace. Pero a todos nosotros, Dios nos ha dado un talento. A todos nosotros. Y deberíamos, si Dios nos ha dado ese talento, deberíamos esforzarnos por ejercer, por trabajar. Es muy importante esto. Y lo voy a usar como en este ejemplo. Yo le he dicho mucho a la gente esto. Imagínense que todos los días a las 5 de la tarde pasa una persona repartiendo 5,000 pesos. Hermanos, Dios ya ha depositado el Espíritu Santo en su iglesia. Entiendo lo que es la gracia. Entiendo perfectamente lo que es la gracia. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Lo entiendo. Pero es por esta misma gracia que deberíamos acercarnos al Señor Jesucristo para su gloria. Pablo dice: me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todos para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago para causar del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Esta última parte me fascina. Pablo está diciendo: se esfuerza todo lo que puede, todo su esfuerzo. Él no es él, es la gracia de Dios que hace este esfuerzo, y todo este esfuerzo lo hace para ser copartícipe. ¿Quién trabaja esto en Pablo? La gracia, ¿verdad? La gracia de Dios trabaja esto en todos los hombres. Es la gracia que trabaja en todos los hombres. Y Pablo termina diciendo: para ser copartícipe de él. ¿Saben cómo entiendo esto yo? Que viniera tu tío, el multimillonario, y te dijera: quiero que hagamos un negocio tú y yo. Y lo único que tienes que hacer tú es acceder. Yo voy a poner todo el dinero. Pablo dice: para ser copartícipe de él, sabiendo que es la gracia la que trabaja en los hombres. Es la gracia la que trabaja en los hombres. Pero repito esto y quiero hacer énfasis en esto: ninguno de nosotros nos ha dejado pobrecitos el Señor, que dijeras: yo no tengo nada, yo no tengo esta gracia. Todos tenemos esta gracia. Y haríamos bien en ejercerla. Hechos 15:6, aquí en la pantalla. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestro Padre ni nosotros pudimos llevar? Y esto es maravilloso. ¿Por qué tentáis a Dios? ¿Por qué quieren poner sobre él
sobre ellos el yugo de la circuncisión? ¿Por qué quieren poner sobre ellos la ley moral, la ley civil, la ley escrita? ¿Por qué quieren poner sobre ellos esto? Si ustedes no la pueden cumplir. Y la única manera de acercarnos, la única manera de ser salvos, lo vamos a ver aquí, Hechos 15:11. Pero creemos que por la gracia del Señor seremos salvos como ellos. Este es el último versículo. Pongamos atención en esta partecita, en esta última partecita. Esa palabra, como ellos. Esa palabra es tropos en griego y quiere decir adoptar una nueva manera, propiamente una nueva dirección, a partir de tomar un giro. Pero si se dan cuenta la forma en que está estructurada el versículo, dice, pero creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos. Escúcheme, está diciendo, vean la forma que está estructurada, seremos salvos nosotros como ellos. Quiere decir, la Biblia está diciendo, poniendo como principales a ellos antes de a los discípulos, diciendo que es la misma gracia los que los va a salvar a ellos y a nosotros. Ahora, esta es la conclusión. ¿La misma gracia? ¿Es la misma gracia? Hermanos, no nos vayamos allá luchando en contra de Dios. Si es la misma gracia, ¿por qué en algunos produce más y en algunos produce menos? Aquí no hay pobrecitos. Dios no nos dejó sin el Espíritu Santo. Y la razón por la cual no tenemos es porque no pedimos. Y cuando pedimos de acuerdo a nuestras concupiscencias. Dios no nos ha dejado solos. Dios no nos ha dejado, hermanos, Dios nos dejó el más rico tesoro. Y entiendo que, escúchame, si tú le preguntas a tu carnota te va a decir, no es así. Pero Dios nos ha dejado el más rico tesoro aquí, en blanco y negro. Dios no nos ha dejado solos. Dios nos ha dejado el Espíritu Santo, el cual nos da entendimiento para entender estas Escrituras. Ustedes saben lo terrible de esta situación, de tener un tesoro en tu mano y no utilizarlo. De esa gracia estoy hablando. Ya ha sido mostrada gracia con nosotros. De esa gracia estoy hablando. Y así termina la mitad o el capítulo 15 del libro de los Hechos. Hasta aquí vamos a llegar. Pero, ¿vieron lo maravilloso de la historia? Imagínense eso, leyéndolo en cada parada, en cada, y lo rico y lo maravilloso que es la palabra de Dios en la vida del creyente. Podría pasarme toda la tarde haciendo énfasis en esto, pero vamos a pedirle al Señor que Él sea el que obre en nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie esta tarde, vamos a terminar en oración.